Bueno, estamos oyendo nuevamente la canción, la pieza musical de entrada, que es el tema de nuestra canción del programa Entre Amigos, de Jesús Amigo. Creo que si tenemos la amistad de Jesús, tenemos todo. Estamos por ganar en todo. Tenemos el mejor amigo que podamos tener. Hoy le mando un caluroso saludo a mi compañero Ricardo, quien este día no pudo acompañarnos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. Y vamos a hablar de Dios Padre. ¿Quién es Dios Padre? Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pues eso nosotros ya lo sabemos, pero en realidad, ¿en dónde dice en la Biblia? ¿Viene en la Biblia eso? ¿O cómo lo podemos interpretar? Dios Padre, primeramente, ¿quién es Dios? Dios es el Eterno. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy, revela su nombre a Moisés en Éxodo 3:15. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, nos dice Apocalipsis 1:8. Es un Dios creador, como lo vemos en el Génesis. Es un Dios que con su sola palabra crea. Es un Dios lleno de amor hacia todos sus hijos. Es un Dios misericordioso. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que creó. Apocalipsis 3:14b. Pero vamos a ver qué características tiene Dios Padre como tal. Dios Padre tiene características muy especiales que lo están, válgame la redundancia, que lo están caracterizando. Tiene características que a lo mejor nosotros podríamos tomar de ahí como ejemplo a seguir. Por ejemplo, una de las principales características, muy diferente a lo que se maneja o lo que nosotros o muchos de nosotros podemos entender, Dios es tierno, es comprensivo, es compasivo, es grande en amor y verdad, es omnisciente, omnipresente, es omnipotente, misericordioso. Dios es uno, es santo, puro y eterno. Si nosotros quisiéramos presentar a Dios, ¿cómo lo presentaríamos? Pues primeramente, como Él se presentó, así es como lo presentaríamos. Como un Dios lleno de amor, como se lo reveló su nombre a Moisés. Yo soy, así dices que es. Por lo tanto, Dios es el que era y el que ha de venir, como lo dije hace un momento. Nosotros podemos decir que también Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. Pero bueno, hablar de la Santísima Trinidad sería otro programa, por lo tanto, solo lo toco en manera general. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía, el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y hasta en los tataranietos, nos dicen las Sagradas Escrituras. Lo podemos encontrar en Éxodo 24:6. El Señor también, el Señor Dios, no solamente es creador, sino que también es un Dios liberador, liberador de toda tentación del enemigo, que en nuestra mente atente. El Señor también es compasivo, el Señor es misericordioso, es todo amor, nos dice el Salmo 103:8. Pero esto podemos verlo en el Antiguo Testamento,
Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? En el Nuevo Testamento se describe al Padre de una manera pero mucho, muy fácil de entender. Lucas 1:50 nos dice, santo es su nombre. Dios tiene siempre tanta misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con tanto poder y deshizo los planes de los soberbios. Derribó a los reyes. En sus tronos puso el alto a los humildes. Por lo que toda rodilla se doble al pronunciar el nombre de Dios. Les invito a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Cómo es el Padre? La importancia que Dios tiene en el Evangelio consiste en la revelación personal del Padre. Jesús es esta persona divina. Le llama Padre. Pero además, sus enseñanzas nos revelan que es Padre y que es un Padre misericordioso. Y no solo eso, es nuestro Padre. El Padre ofrece a sus hijos pecadores el perdón y la salvación, su afecto paternal, y es más fuerte que el pecado de sus hijos. Por eso, manda a su Hijo para redimirnos del pecado. Si nosotros recordamos, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, el hombre estaba condenado a vivir en pecado. Pero Dios no creó al hombre para esto. Dios lo creó para que viviera con él, para darle su gloria, para darle su gracia, para compartirle de ese paraíso. Pero algo había que hacer, por llamarlo nosotros de una forma, tenía que encontrar un plan B para salvar al hombre de esa miseria en la que había caído. Por lo tanto, desde entonces, piensa en mandar a su Hijo, nos dice el protoevangelio en Génesis 3:15. Pero su Hijo lo manda para que muera por nosotros. Y no solo para que muera, sino para que resucite y con Él resucitemos todos. Con este paso que Dios dio, que ya nos hablaba el maestro Pedro hace 2 programas de una manera tan hermosa y tan extensa y tan clara de todo esto, es grandioso cómo ver cómo Jesús, cómo el amor del Padre se da a su propio Hijo para que nosotros podamos tener esta salvación. En la enseñanza de Jesús, este afecto paternal se describe de una manera impresionante en la parábola del hijo pródigo. Creo que todos recordamos la parábola del hijo pródigo. Bueno, en la parábola del hijo pródigo es la parábola del amor, es la parábola de la misericordia de Dios Padre. Lucas 15, 11 al 32 nos dice, me permito leer el texto. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que se encargara de los cerdos. Él deseaba llenar su vientre de aquellas algaborras que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo. Hazme tú como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido de misericordia y corrió y se echó sobre él y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre
le dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzarle los pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío ha muerto y ha revivido. Se había perdido y hallado, y ahora lo hemos encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo, el mayor, que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él le respondió y le dijo al padre: aquí tantos años que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ¿has hecho matar el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas las cosas son tuyas, mas será necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Llama al hombre pecador a la santidad a través de toda la historia sagrada. Con este mensaje, Jesús nos muestra cómo es el Padre. El Padre, así como el Padre en el Hijo Pródigo, está haciendo un llamado a esa santidad cuando le dice: sácale el vestido y ponerle el anillo en su mano. Le está devolviendo la dignidad de hijo. Nosotros, con el bautismo, Dios nos reviste de esa gracia que teníamos perdida. Nosotros somos también hijos de Dios, herederos de su reino. Estamos llamados a vivir con Él, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por la marcha del pecado original. Pero con el bautismo nosotros somos redimidos. Ahora, muy bien, yo les comento, así como el Padre vio al Hijo desde lo lejos, así el Padre ve todas las acciones de sus hijos y quiere que todos vuelvan a esa gloria, a esa gracia que nos está invitando. Por eso mandó a su Hijo, por eso nos está invitando a que nosotros seamos llamados a la santidad. Él dice, Jesús nos dijo: sed santos como mi Padre es santo. Este es el más grande ejemplo de amor en esta parábola del Hijo Pródigo. Dios reviste al hombre y le devuelve su dignidad. Asimismo, como en el caso del Hijo Pródigo. Pero vamos entrando un poquito más en el tema y vamos a ver quién es el Padre. ¿Quién es Dios Padre? Bueno, muchos me podrán decir, bueno, Dios Padre es el creador, ¿sí? Pero Dios Padre es aquel el hombre no es digno de mirar. Por lo que Dios se manifiesta a través de todas las Sagradas Escrituras por medio de las teofanías. Para los que no saben qué es una teofanía, les comento. Teo significa Dios. Fanía significa cualidad de hacerse visible. O sea, Dios se hace visible al hombre por una determinada manifestación. Una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató con el hombre a nivel de hombre es por medio del uso de las teofanías, precisamente, las cuales son manifestaciones visibles de Dios.
y normalmente son temporal y son en la naturaleza. Como hemos visto, Dios le es invisible al hombre. Para hacerse visible, el que se manifestaba en una forma física, él se manifestaba en una forma física. ¿Pero por qué es invisible? Nadie puede ver el Espíritu de Dios. Se puede ver una representación de Dios. Encontramos diversas maneras en las cuales Dios encontró manifestarse durante todo el Antiguo Testamento. Encontramos teofanías en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis era la voz de Dios la que se paseaba en el huerto, la que creó. Era desde el Génesis 1:2 al capítulo 4, 25, Génesis 3:8, Génesis 3:15, podemos encontrar muchísimas de estas manifestaciones. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham se levantó, a la vista vio a 3 hombres que estaban de pie frente a él. Al verlos se levantó rápidamente a recibirlos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Dios se le aparece a Abraham en esta visión como un hombre con 2 ángeles, pero también se le aparece también como una columna de humo. En otras ocasiones se aparece como fuego. Dios se le aparece a Jacob en un sueño y como un ángel pelea con él. Génesis 28:12. La escala de Jacob. Vi a Dios cara a cara. Otra manifestación muy importante que tenemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:2, es la zarza. La zarza, vemos cómo esa zarza estaba ardiendo y no se consumía. Esa zarza que a Moisés le llamó la atención era Dios mismo, que estaba tratando de llamar a Dios, que estaba tratando de manifestarse para poder dar un mensaje. Vemos cómo se manifiesta en Éxodo 16 por medio del maná. En Éxodo 17 vemos el agua que brota de la roca. Vemos como en Éxodo 19:16 dice: al amanecer del tercer día hubo relámpagos, truenos y una nube espesa. Se posó en el monte. Todo esto es Dios que se está haciendo presente, que está guiando el camino de su pueblo, el camino de los israelitas. En estas citas bíblicas hago un pequeño énfasis del Éxodo. Hubo un fuerte sonido de trompetas, hizo que el campamento temblara de miedo. Para la hora de encontrarse con Moisés, con Dios, se detuvieron al pie del monte. Dios se apareció a Moisés en una nube de gloria, en fuego en el monte. En el Sinaí, Moisés habló con él cara a cara y le reveló sus espaldas, la gloria parcial, pero no le reveló su rostro. Toda su gloria, todo su esplendor, pero no se lo revela al 100%. Estas referencias del rostro de Dios y de su gloria probablemente son metafóricas. Es un lenguaje que el autor sagrado nos está dando para que nosotros podamos entenderlo en nuestro nivel como humanos. La presencia de Dios podrán aplicarse de muchos y diferentes tipos de manifestaciones. Dios se manifestó en la vista de todos en Israel mediante truenos, relámpagos, nubes, voces de trompeta, humo, fuego, terremotos.
Éxodo 11, 19 y Deuteronomio 5, 4 también nos muestra cómo Dios muestra su gloria y envía fuego, su presencia en la vista de todo Israel. En Levítico 9, 23. Job vio a Dios en un torbellino. Nos dice Job 38, 1, 42, 5. Varios de los profetas han tenido visiones, como por ejemplo el profeta Oseas, quien describe el ángel, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, el profeta Amós, también han tenido visiones sobre Dios. A Daniel se le apareció en una visión nocturna, como él. He aquí el que en las nubes viene como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Daniel 7:13 y siguientes. Porque Dios Padre nadie lo ha podido ver. Muchos otros versículos de la Escritura nos dicen de Dios apareció, se le apareció a alguien y nos lo describen de la manera tal cual lo hizo. El rostro de Dios había sido desfigurado durante el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por los maestros de la ley y los doctores, por el mismo peso y rigor de esa ley que ellos habían implementado, por el rigor de su cumplimiento impuesto. Los fariseos, por el pecado, desfiguraron el rostro de Dios, teniéndolo como un Dios duro, un Dios celoso, un Dios rival, un Dios severo, como un impedimento para nuestra realización personal, como alguien que limita nuestra libertad, muy lejano de nosotros, pero al final será un juez implacable, como un tirano que condena a los infieles y da vida a los que son fieles, como un gendarme vigilante que se pasa anotando nuestros pecados. ¿Ven cómo todo esto no es cierto? Bueno, en parte lo es porque Dios ve nuestras acciones, pero Dios es todo lo opuesto. Dijimos cómo Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es perdón. En el programa pasado ya nos lo compartían cuando hablábamos acerca de la misericordia. Para los que no nos escucharon, nos hablaban cómo precisamente la misericordia de Dios es tan grande que no quiere que ningún pecador, que ninguno solo, se quede sin este perdón, se quede sin estar en la gloria de Dios. Solamente Dios, en su infinita misericordia y en su infinita bondad, nos puede decir en el momento del juicio si somos perdonados o no. Pero Dios es un Dios de perdón, es un Dios de amor, es un Dios muy contrario a lo que los doctores de la ley habían desfigurado del rostro de Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. El único que lo ha visto, que está en el seno del Padre, es su Hijo, y Él es quien nos lo ha contado. Juan 1:18. Pero ¿cómo representar el rostro de aquel que no es representable? Desde los primeros siglos de la Iglesia se ha empleado el arte como medio de explicación e instrucción. Las primeras comunidades cristianas reflejaron en las paredes de las catacumbas el lenguaje secreto que poco a poco fue ampliándose a lo largo de los siglos, dando como resultado la iconografía. Son en consecuencia de estos estilos, épocas e ideas. La iconografía de Dios. Dios también tiene una iconografía. Es la imagen del Padre del cielo que solo puede ser representada con un icono, la imagen sagrada. Para estudiar la iconografía de Dios hay que analizarla por separado
en cada una de las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el cuadro que nos trae el evangelista de la misericordia queda magníficamente resumido y pintado el verdadero rostro de Dios. La sorprendente revelación de Jesús fue la adorable persona del Padre en labios de Jesús, Yahvé, Dios. Más aún en esta parábola, en esta última parábola, Dios es un Padre misericordioso que siempre nos espera lleno de amor, que nos ama mucho, que nos perdona siempre. Este Padre tiene un corazón de madre y que siempre perdona. Jesús nos habla en la oración. Nos dice Mateo 6:5, Lucas 11:32. Desde un principio en el Edén, la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1-2. El verbo de Dios existe con presencia eterna en el seno del Padre. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, estaba yo allí, como un arquitecto. Nos dice Proverbios 8:27-30. Todo el que vea al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Nos lo dice Juan 6:40. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Juan 3:16. Padre, que nunca abandonas a tus hijos. Como ejemplo tenemos a Jesús. Hasta la hora de la muerte, nunca lo abandonaste. Siempre estuviste con Él. Aún en ese momento tan fuerte, tan tremendo, en esa pasión que Dios nuestro Señor estaba sintiendo, que se sentía abandonado por su propio Padre, nos damos cuenta cómo no es verdad. Su Padre jamás, Dios Padre jamás lo abandona. Después de un tiempo, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo tú me dices, muéstranos al Padre? Juan 14:9. Dios, nuestro Padre, es el grito de hoy que se hace cada vez más fuerte en este mundo. Los hombres reconocen a Dios como Padre. En el rostro de la misericordia, la encíclica que saca nuestro Papa, Misericordiae Vultus, vemos cómo Jesucristo es el rostro de esta misericordia del Padre, el misterio de la fe. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta parábola. A ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado el culmen de Jesús de Nazaret. Moisés, como Dios, compasivo y misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad. Nos dice Éxodo 34:6, no ha cesado de dar y conocer su divinidad, la plenitud del tiempo, nos dice Gálatas 4. No todo estaba dispuesto según el plan de la salvación. Él envió a su Hijo, nacido de la Virgen María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien ve al Padre ha visto a Jesús. Nos dice nuevamente, les repito la cita, Juan 14:9. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia de Dios. Es la fuente de la alegría, de la serenidad,
de la paz. Es la condición para nuestra salvación. La misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último, supremo, por el cual Dios viene a nuestro encuentro. La misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona. Cuando miras a los ojos sinceros del hermano que se encuentra en el camino de la vida. La misericordia es la vía que Dios que es la vía que une a Dios y al hombre, porque abre un corazón a la esperanza de ser amados. No obstante, el límite de nuestro pecado. Hay momentos en los que de un modo tan intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para también nosotros mismos tener un signo eficaz a obrar con el Padre, porque esto es lo que anuncia un jubileo extraordinario, un jubileo de misericordia, el tiempo propicio para la iglesia. Es por eso que nuestro Papa decretó un año santo, que fue el año de la misericordia, en el que todos recordarán que ahí fue tan grande el amor de Dios, tan grande el perdón de Dios hacia sus hijos, que si nosotros cometemos un pecado, nosotros vamos y nos confesamos. Queda perdonado el pecado, pero la culpa no se perdona. Y cuando nosotros fallecemos, cuando nosotros morimos, no podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos estas culpas que tenemos que limpiar. ¿Y qué pasó en el año santo? Para ver la infinita misericordia de Dios, que a través de nuestro Papa nos dio la oportunidad de en un año pasar por una puerta santa y quedar limpios. En todo un año tuvimos la gracia de quedar nuevamente como en el bautismo, sin un pecado, sin ningún pecado, así haya sido el pecado más grave que hayamos tenido, el pecado que se nos haya perdonado. Cabe aclarar, porque no podías pasar por la puerta santa sin haberte confesado, ¿verdad? Pues ahí pues como que no. Pero esto nada más lo comento, esto obviamente ya sucedió, esto lo comento para que la inmensa misericordia que tiene Dios con nosotros. Después del pecado, Adán y Eva, Dios no quiso dejar a la humanidad en la soledad, a merced del mal, porque a eso fue a lo que quedó expuesto el hombre. Por eso pensó y quiso enviar a su Hijo por medio de María, santa e inmaculada en amor. Nos dice Efesios 1:4, para que fuese la madre del Redentor hombre. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá ponerle un límite al amor de Dios que perdona. Por lo tanto, Dios Padre nosotros lo ubicamos como un anciano, según los autores en las obras de arte, y en parte el anciano tiene algo muy importante que ver en términos bíblicos. Anciano es una persona con sabiduría. Entonces, Dios tiene la sabiduría. Y aunque Dios, como ya lo mencioné hace un momento, Dios está hecho en espíritu, a Dios nadie lo puede ver porque Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros, como sus hijos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos en espíritu, en imagen y semejanza de Dios. Espero que les haya quedado un poquito claro
se me pasó decirles las líneas para que pudieran tener comunicación con nosotros. Pero bueno, de todas maneras les repito, son Facebook, católicaradio.net, y YouTube de la misma forma. La semana pasada no tuvimos tiempo de checar los comentarios, pero ahorita los voy a checar y les vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron hablándonos, que se tomaron la molestia de escribirnos. Se los agradecemos mucho. Erika, muchas gracias por tus comentarios. Tenemos un poquito de problemitas con el internet, pero ya viene la señal nuevamente. Ok. Le mandamos un saludo a nuestro compañero Ricardo, que en el día de hoy no nos pudo acompañar. Saludos, Ricardo. Gracias, Erika. Gracias, Tania. Un saludo. Y creo que sin más por el momento nos vamos a despedir, esperando que este tema haya sido de su utilidad y les haya quedado claro para todos ustedes. Déjenos sus comentarios, para nosotros son muy importantes para saber cómo vamos en el programa. Les comento que para la próxima semana vamos a estar los martes a las 6 de la tarde. El programa Entre Amigos cambia de horario para que por favor nos sintonicen, no se les vaya a olvidar. Vamos a tener un invitado especial, un invitado de super lujo como todos los que tenemos aquí, y para que no olviden sintonizarles. Me despido con una oración dándole gracias a Dios por este momento que tuvimos con Él, permitiéndonos, Señor, que nos acompañes en esta semana, que seas nuestro guía, que seas nuestra luz. Gracias, Señor, por lo recibido. Te pido que nos ayudes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues con la misma oración que Jesús oraba a su Padre en este día, que fue el Padre, el Dios Padre, con esta oración me despido, no sin antes agradecerles a todos el favor de su preferencia, y les recuerdo, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, martes a las 6 de la tarde.